El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Estamos hablando del capítulo 4 de Apocalipsis, acerca de la visión del apóstol Juan, quien fue levantado hasta el tercer cielo en su espíritu para mostrarnos un preámbulo de lo que tú y yo veremos una vez hayamos sido arrebatados. Lo maravilloso de todo esto es que la primera visión que tuvo fue la de un trono y uno sentado en el trono, que es nuestro Dios maravilloso, resplandeciente como el jaspe y la cornalina. Y alrededor del trono, de manera vertical, un arco iris, y de manera horizontal, 24 tronos con 24 ancianos en representación de todos los redimidos por la sangre de Cristo. También vimos que de ese trono salen relámpagos y truenos. Y lo vimos relacionado con la ley y el monte Sinaí, donde Dios entregó los mandamientos, pero íntimamente relacionado ahora con los juicios que se desatarán sobre la tierra. También vimos que ardían 7 lámparas delante del trono del Dios viviente, que son los 7 espíritus de Dios. Hoy vamos, mis amados, a leer el versículo 6 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios a continuación de lo que ya hemos visto en los temas anteriores. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Vamos a desarrollar en este tema estos 2 versículos. Dice Juan que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y ese mar de vidrio, uno se pregunta, ¿realmente era de vidrio o solamente aparentaba ser así? Y es donde nosotros encontramos que lo que Juan está haciendo al escribir esta descripción del tercer cielo, que es indescriptible porque es la morada del Dios viviente, él está tratando de hacerlo en su terminología, en lo que él conoce. Y en esas visiones de Juan aparece ese mar de vidrio delante del trono. Más adelante también en Apocalipsis 15, versículo 2, donde la palabra del Señor dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Tuvimos oportunidad también de ver la mención de las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Vimos también esos 24 ancianos junto con el mar de vidrio, que viene a ser una evocación para nosotros de el tabernáculo de reunión, primero de Moisés y luego la construcción de el soberbio templo hecho por Salomón en todo su esplendor. En ese templo Salomón mandó construir un mar de bronce. Y tanto el mar de bronce como la fuente de bronce que había a la entrada del tabernáculo propiamente dicho, dividido en lugar santo y lugar santísimo,
Había en ambos un cuerpo de agua que nos recuerda nuestro lavamiento de agua por la palabra. Así lo dice Efesios capítulo 5, el verso 26. Hablando de la iglesia, dice el texto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya en ocasiones anteriores tuvimos la oportunidad de aprender lo que significa el nacer de nuevo. Y como tú y yo nacimos de nuevo por el agua, que es la palabra, y por el Espíritu, que es el Espíritu Santo que da vida a la palabra. Una vez encontramos aquí, una vez más, una figura del agua como la palabra de Dios. Así que la palabra es para nosotros como un vidrio de cristal, que nos da una vista clara de Dios, pero que al mismo tiempo es como un espejo que nos permite ver realmente quiénes somos, cómo somos, y descubrimos en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ser limpios por la palabra de Dios. En 2 de Corintios 3:18 el apóstol Pablo escribe lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que esta palabra maravillosa nos permite ver lo que nosotros somos, pero ver también la necesidad de nuestra transformación conforme a lo que la palabra demanda y exige de nosotros, y lo que Dios anhela y desea de nosotros, que es nuestra santificación, tanto como cuerpo, como espíritu y como alma. Pues la santificación tuya y mía tiene que ser completa, tiene que ser total. Santiago 1, 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí Santiago nos habla de la necesidad entonces de permanecer en la palabra. Pues al permanecer en la palabra nos damos cuenta de quiénes somos y cuánto necesitamos de parte del Señor. Sin embargo, el que no hace la palabra simplemente la ve y se va y se olvida de lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. En la visión del cielo de Apocalipsis, donde se ve ese mar de vidrio delante del trono de Dios, hay una referencia más, dándonos a entender entonces que este traslúcido mar simboliza la pureza y la santidad de nuestro Dios. Amados, Cristo está limpiando esa iglesia y lavándola por medio de la palabra. Si tú y yo no somos escudriñadores de la palabra, si tú y yo no aprendemos a vivir en la palabra, verdaderamente va a ser muy difícil que podamos cambiar nuestra vida y entender la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, es agradable y es perfecta. De tal manera que, como los sacerdotes en el antiguo pacto, antes de poder penetrar al lugar santo y al lugar santísimo, debían pasar por el lavacro, por la fuente de bronce de agua para limpiar y lavarse antes de entrar en la presencia del Señor. Así también tú y yo tenemos que estar lavados con el agua de la palabra para poder ser verdaderos adoradores, como lo vamos a mirar un poco más adelante. En el versículo 6, la segunda parte, nos habla entonces de 4 seres vivientes llenos de ojos delante
y detrás. Y dice la palabra en el verso 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y esto es algo verdaderamente, hermanos, extraordinario y maravilloso, porque el verso 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Día y noche. Qué cosa tan interesante, mis amados hermanos. Estos 4 seres vivientes, llenos de ojos, son también vistos en el Antiguo Pacto por Ezequiel. Y en el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 4 al 6, él narra lo siguiente: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y en el contexto del mismo Ezequiel, capítulo 10, versículo 20 y 21, dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Con esta aclaración que hace Ezequiel respecto de la visión de Juan, entendemos que estas criaturas son querubines, los espectaculares seres angelicales que rodean el trono de Dios. Satanás fue una vez uno de ellos, de esos sublimes seres angelicales. Y de acuerdo con Ezequiel capítulo 28, el versículo 14, concordamos con esa aplicación, y tú lo puedes leer en la palabra del Señor en tu Biblia. Los querubines también eran prominentes en el diseño del tabernáculo, particularmente en el lugar santísimo y específicamente sobre el arca del pacto. Dice Éxodo capítulo 25, el verso 18: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en 2 extremos del propiciatorio. Así que, mis amados, las escrituras muestran que el tabernáculo es un modelo del trono de Dios. De alguna manera, en el libro de Éxodo, Dios dijo a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y dice en otra parte del Éxodo que Moisés hizo todo tal y como Jehová le ordenó que lo hiciera, y que todo lo que es el tabernáculo de reunión era una sombra del tabernáculo celestial, hecho de manera maravillosa y perfecta en el desierto. Y amados, estos 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás, alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos, dice la Escritura. Esta multitud de ojos en estos querubines indican que estos seres vivientes no son instrumentos ciegos o robots, sino que ellos saben y entienden
y tienen una visión y una percepción mayor de la que puede tener cualquier hombre. Estos seres vivientes poseen una inteligencia y entendimiento increíbles. Y lo más maravilloso es que viven su existencia de día y de noche para adorar a Dios y decirle: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. La vida de estos querubines es la adoración. Y amados hermanos, toda falla entonces en que tú y yo tengamos una verdadera adoración a nuestro Dios está en la falta de visión y en la falta de entendimiento. La manera en que estos seres superinteligentes adoran a Dios nos recuerda que nuestra adoración también debe ser inteligente. Y así es como el apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde nos enseña que nuestro culto al Señor no debe ser a prisa, sino plenamente racional. Así que, hermanos, dice la palabra: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios odia un sacrificio ciego o un culto samaritano. Cuando los hombres adoran y no saben qué adoran ni por qué. Y en Juan 4:23, el mandamiento de la palabra de Dios es supremamente claro. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Solo podemos adorar al Señor en espíritu, que es el que da vida a la palabra, y en verdad, que es la palabra de Dios que nos revela la manera de adorarlo, de alabarlo, de conocerlo, de entenderlo, de amarlo, de adorarlo, de bendecirlo y de exaltarlo, y lo más importante, de obedecerlo. Los cuatro seres vivientes se nos describen así: uno semejante a un león, el otro semejante a un becerro, el tercero con rostro de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Qué descripción extraordinaria y maravillosa la de estos seres angelicales preciosos. Juan describe a cuatro querubines, cada uno de ellos con un rostro diferente. De la comparación que hicimos con Ezequiel, capítulo 1 del 5 al 10, en donde la palabra del Señor dice: y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. El versículo 8 dice: debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y es el aspecto de sus caras: era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Tú dirás: pero esto es una cosa fantástica, extraordinaria. Pues sí lo es, porque estamos hablando del trono del Dios viviente, porque estamos hablando de la descripción de querubines que ministran alrededor del trono del Dios viviente. Y podemos ver que cada uno de los querubines tiene cuatro rostros, y en este momento Juan solamente los ve de frente
y ve a los cuatro, cada uno manifestando un rostro diferente, que apuntan a la dirección de la visión que él está teniendo. El significado de estos cuatro rostros se han interpretado de muchas maneras. Los cuatro rostros diferentes de los querubines son a menudo tomados como símbolos de Jesús. Y lo más maravilloso es que la explicación más clara y sencilla es que es Jesús representado en los cuatro evangelios. En la arquitectura clásica de la iglesia, estos cuatro caracteres son repetidos a menudo como un motivo, el cual significa ambos, el cielo y los cuatro evangelios. Es la explicación más perfecta. La mayoría hemos visto a Mateo como el evangelio del león, mostrando a Jesús como el león de la tribu de Judá. En Marcos vemos a Jesús como el evangelio del becerro, es decir, mostrando a Jesús como un siervo humilde, como un obrero, que vino para servir y no para ser servido. En Lucas hemos visto el evangelio del hombre, mostrando a Jesús como el hombre perfecto, como el varón perfecto, como el segundo Adán. Y el evangelio de Juan es visto como el evangelio del águila, mostrando a Jesús como el hombre del cielo. Esta es la interpretación más extraordinaria de estos cuatro seres vivientes y lo que cada uno de sus rostros representa o tipifica. Quizás, mis amados, es más seguro decir que los cuatro rostros son importantes, porque también representan a toda la creación animada en su suma excelencia. El león es el más poderoso de todos los animales salvajes. El becerro es el más fuerte de todos los animales domesticados. El águila es el rey de todas las aves. Y el hombre es la creación máxima del Dios eterno. Así que, amados, estos querubines son calificados con todas las dotaciones necesarias para realizar sus deberes, siendo valientes como leones, soportando como becerros, siendo prudentes como los hombres y remontándose a las alturas del espíritu como las águilas. Cabe también anotar, antes de terminar con esta reflexión, que estos cuatro rostros ilustran diferentes personalidades que tenemos los ministros de Dios. Por ello, se dan a conocer varios dones con los cuales Dios bendijo a sus ministros, dando a algunos mayor coraje y fortaleza, y ellos son como leones. A otros apacibilidad y mansedumbre y un profundo amor y ternura. Ellos son como becerros o como corderos. Otros tienen más sabiduría y prudencia, la cual adorna más al hombre. Y otros tienen una vista aguda hacia los misterios del reino de Dios, teniendo como ojos de águilas. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros en sí entiende en esta noche la necesidad de ver a Jesús en toda su magnificencia y esplendor reflejado en los cuatro evangelios. Mateo, Rey de Reyes. Marcos, el hombre sumiso, obediente, el becerro, el cordero inmolado de Dios. Lucas, el varón y el hombre perfecto. Y Juan, el Cristo de las alturas, que lo ha llenado todo con su poder para honra y gloria de su nombre. Así que en el siguiente tema estaremos, amados, viendo la adoración celestial, el conjunto completo
de todos estos seres maravillosos adorando al que está sentado en el trono y al Cordero que aparece un poquito más adelante de este capítulo. Y oro para que el Señor nos ayude a convertirnos en verdaderos adoradores, en amar entrañable y profundamente a nuestro Dios, dándole honra, gloria, adoración y alabanza, porque es el único que la merece. Y entendiendo que cada vez que nos presentamos delante de Él, o nos reunimos para adorarlo, para cantarle, o para alabarle, o para escuchar su palabra, debemos de hacerlo como un culto inteligente, como un culto racional, lavados nuestros cuerpos con agua pura y con una mente renovada para poder recibir el alimento espiritual que el Señor tiene para nosotros. Quiero agradecerles e invitarles a que hagamos una oración. Querido y amantísimo Padre Celestial que está sentado en tu trono de gloria, resplandeciente como el jaspe y la cornalina, rodeado de un precioso arco iris que es símbolo, Señor, de tu pacto con Noé, donde prometiste no volver a destruir la tierra con un diluvio como antaño. Y allí, esos 24 tronos donde los 24 ancianos también te adoran y te bendicen y te exaltan por los siglos de los siglos. Y ese candelero de 7 brazos que tipifica la llenura perfecta del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tipifica que en Cristo estamos completos y que nada nos falta. Y ahora, amados, estamos de pie sobre el mar de cristal, viendo en él nuestras arrugas, nuestras fallas, para que por medio de la palabra podamos corregirnos e ir en pos de nuestra meta, que es la santidad. Pues la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora contemplamos estos 4 seres vivientes que nos invitan a un estudio juicioso de los 4 evangelios, que nos hablan de Cristo en la carne, de Jesús de Nazaret, antes de ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros, pero que nos ministran una visión celestial de la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosos, gracias por su atención. Los invito en el próximo segmento, en el próximo tema, a que nos unamos a la adoración celestial de los seres vivientes, de los 24 ancianos y de la multitud de millares de ángeles que adoran y exaltan de día y de noche al que es, al que era y al que ha de venir. Gracias por su atención y muchas bendiciones y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.